uno de los santos que figura en el santoral de la Iglesia Católica en la fecha de hoy, 4 de mayo, se llama San Florián o Floriano también. Es un santo muy antiguo, de finales del siglo III, inicios del siglo IV, quien nació en la zona de lo que es hoy Austria. Todo eso era parte del Imperio Romano en aquella época. Se desempeñó como soldado romano, era un legionario del ejército romano, del emperador, y trabajó este santo, Florián, en la región de Alemania, en el sur de Alemania, en Baviera. Allí se desempeñó como soldado romano. En aquellos años, inicios del siglo IV, año 303, 304, quien regía en el Imperio Romano, quien imperaba, era Diocleciano, este terrible enemigo de la Iglesia, uno de los emperadores más encarnizados contra la Iglesia, contra los cristianos. Promulgó un edicto por el cual se pedía, se exigía que el cristianismo fuera religión prohibida en el imperio y en consecuencia que los cristianos fueran perseguidos, exterminados, porque el cristianismo debía desaparecer. Religión prohibida. Para Diocleciano, el emperador, el cristianismo era una amenaza para la religión oficial del Imperio Romano, que, como sabemos, era el paganismo, el politeísmo, la creencia en muchos dioses, entre los cuales el propio emperador, el César, era considerado como una suerte de dios. Por eso los cristianos eran enemigos del emperador, porque los cristianos jamás iban a rendir culto a un hombre, por más que fuese el emperador. Al único hombre al cual se le rinde culto es al hombre Dios, o sea, a Jesucristo. Bueno, por esa razón principalmente es que los cristianos eran perseguidos por aquellos años, porque no era la religión oficial del imperio. Y porque no era la religión oficial del imperio, los cristianos no aceptaban algunas prácticas, algunas normas, algunas conductas, algunas leyes inmorales propuestas o exigidas por esta religión oficial, digamos. Cuando el cónsul de Baviera, allí donde vivía y trabajaba San Florián, el cónsul tuvo que ejecutar, llevar a la práctica las órdenes del emperador, el edicto del emperador. Obviamente pidió a los soldados romanos, a los legionarios, que sobre todo ellos ejecutaran las órdenes imperiales.
Este cónsul de Baviera se llamaba Aquilino o Aquilino. Bueno, y acá aparece entonces el testimonio del santo, de San Florián. Él dijo que por nada del mundo iba a perseguir cristianos o a ejecutar cristianos, porque él también era cristiano. Y aquí hizo la confesión de su fe. Públicamente dijo frente al cónsul Aquilino: yo también soy cristiano. Con lo cual, la furia, el odio a Cristo y a los cristianos ahora cayó sobre él. Él empezó a padecer las amenazas, la tortura y finalmente la muerte. El cónsul le exigió que abjurase de su fe, es decir, que renegara de Cristo. Le exigió que adorase a los dioses paganos, a los dioses romanos. Los romanos creían en muchas divinidades. Entre ellas, dijimos, creían en la divinidad del propio César, del propio emperador. Le exigieron eso, a lo cual obviamente San Florián se negó. Y luego pasaron a la tortura. Lo torturaron, una de las torturas fue el azote. Luego le fueron quitando la piel, lo fueron despellejando, literalmente. Azotado primero, luego despellejado y finalmente la muerte, el martirio. Sus restos fueron llevados a Roma y tiempo después un papa llamado Lucio III, en 1138, ofreció parte de los restos de este santo a un rey polaco llamado Casimiro. Por eso es que San Florián es patrono de Polonia, porque hoy día sus restos descansan allí en Polonia, en la ciudad de Cracovia. Bien, nos enseña este mártir, San Florián, cómo vivir la fe, dando testimonio público de nuestra fe. La fe, como siempre decimos, no es un hecho privado, no es un evento íntimo y privado, sino que también tiene una dimensión pública. Debemos, con nuestras palabras y con nuestras obras, dar testimonio público de Jesús frente a los demás. Y eso a veces será muy difícil porque el ambiente será adverso, hostil hacia la fe. En la época actual ocurre también que los cristianos somos perseguidos. A lo mejor no de igual modo a como eran perseguidos aquellos primeros cristianos de los primeros siglos, pero en la actualidad vemos también
una persecución hacia la fe. Por ejemplo, mediática, presentando a la Iglesia como algo malo, como algo ridículo, ridiculizando a la Iglesia, a los sacerdotes, haciendo creer, y esto se ve mucho, sobre todo en la escuela, a los alumnos, en el colegio secundario, en la universidad, se presenta a la Iglesia como una institución mala, una institución enemiga del hombre, enemiga de la sociedad, enemiga del progreso, enemiga de la ciencia. En muchos ambientes educativos, esa es la imagen que los alumnos tienen de la Iglesia. Y esa imagen les viene de docentes que así enseñan. Sobre todo materias sociológicas. Muchas veces son presentadas así con este sesgo ideológico. Hay mucha ideología de izquierda, mucha ideología anticristiana, atea, en la universidad, en el colegio secundario. Y bueno, es una manera sutil de perseguir también a la Iglesia, sembrando rechazo, odio, que es el germen de una persecución, porque aquellos perseguidores de la Iglesia, para perseguirla, tuvieron que antes estar convencidos de que la Iglesia era enemiga de aquella sociedad. Por eso la odiaban. Así que bueno, también en la actualidad tenemos que padecer un poco esta persecución social que sufre la Iglesia, sobre todo en algunos ambientes. Que San Florián nos ayude a dar testimonio de nuestra fe, con mucha valentía, con mucho coraje, con mucha alegría, dar testimonio de Jesús. Es lo que le pedimos a Dios hoy por medio de este mártir. San Florián, mártir, ruega por nosotros. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.